de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ponemos en tus benditas manos a todas las familias del mundo y a todos los que están conectados en estos momentos para que podamos llevar ese gozo, esa palabra, divina palabra de nuestro Señor, ese consuelo, esa palabra de aliento, que como cristianos católicos pues estamos obligados, no obligados, pero sí es una obligación de cristianos compartir, llevar la buena nueva hacia otras personas que no le saben, no le conocen, porque por la ignorancia es que se pierden muchas familias, muchos hogares, muchas personas, muchos jóvenes. Y pues gracias a Dios que estamos aquí compartiendo y llenándonos de su palabra para que nosotros también no solamente nos llenemos, sino también lo demos a más personas. Bueno, pues el evangelio del día de hoy es de Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías, el Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento, cuando los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Mientras a ti, caída o resurrección, será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Será motivo de contradicción, pero también será para todos, para algunos, caída o resurrección. ¿Qué dice su palabra? Todo aquel que haya creído y hecho el bien, resucitarán para la gloria de Dios. Pero todo aquel que no haya creído y ha hecho lo malo, resucitarán para la condena eterna. Por eso es que dice que será motivo de caída o de resurrección. Y será motivo de contradicción, porque muchas veces dicen, pero pues es que no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor,
pero en ese amor contiene el que no te pierdas, el que no dañes tu cuerpo, tu ser que Dios te dio. No, pues que no vale el cuerpo. Mientras estás aquí, ¿qué dice? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que muchas personas se admiran de decir que los tatuajes son malos? Yo me voy a hacer énfasis un poquito allí, donde decimos que los tatuajes no son buenos, ya que en Levíticos 19 nos los da explicadamente cómo, por qué y de qué manera. Pues dice la escritura: no te harás marcas, ni cortaduras, ni tatuajes, ni en memoria de nadie. Muchas personas, yo he conocido muchos que se hacen un tatuaje en memoria de alguien que ya partió. O por gusto, no sé, solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Están destruyendo el templo de Dios. Y es que en este rito donde presenta José y María en el templo, donde hacen ese rito de presentación al niño Jesús, en ese misterio, en esta cita bíblica, también nos invita a ser ¿qué? Obedientes al buen Dios y a la Santa Iglesia. Si nosotros somos obedientes a Dios y a la Santa Iglesia, nosotros vamos a caminar en luz. Caminaremos en luz. Y si nosotros cumplimos, como dice nuestro Señor, también va a llegar un día en que vamos a poder decir como Simeón exclamó cuando tomó a Jesús en sus brazos: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidora muera en paz, como lo has dicho. Miramos aquí cómo Jesús nos enseña aquí tanto la obediencia, la virtud de la obediencia, el don de la obediencia. No, pues es que yo no he sido obediente, yo me falta. Pues hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé lo que nos falta. Yo les voy a contar en los principios de nuestra conversión, en los principios de que nosotros estábamos caminando en el Señor. Pues escuchábamos esto, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios lo que necesitamos, hay que pedirle a Dios lo que nos hace falta, y hay que pedirle a Dios y que Él no va a escatimar en dárnoslo. ¿Y cuánta razón tiene? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos: Señor, llénanos de humildad. Señor, llénanos de paciencia. Y pareciera que le dijéramos al Señor: Señor, ponme más lugar donde me humillen. Señor, ponme más problemas porque pierdo la paciencia en 2x3. Eran cosas, como les explico, que decías tú, pues entonces ahora ¿cómo le hago? Porque yo le pido a Dios que me dé paciencia, y entre más paciencia le doy, me pone más en situaciones como que tan ¿cómo se dice aquí? Contradictorias, como lo dice. Será motivo de contradicción. Fíjense, ¿eh? Entonces voy con nuestro sacerdote, y le digo: Señor, pues es que yo le pido a Dios que me dé humildad, yo le pido a Dios que me dé paciencia. Y me dice: sí, mija, pero Dios no te va a dar esa paciencia así como lo que siempre lo imaginamos, como obra de arte, como arte de magia, así. ¿Quiere paciencia la niña? Ahí le va la paciencia. ¿Quiere humildad? Ahí le va la humildad. No, precisamente el misterio de Dios es eso: hacernos crecer ante los problemas cotidianos de la vida. Nos purifica y nos pule y nos hace crecer ante ciertas circunstancias. En la enfermedad, sé paciente, ofrécela,
duele, es doloroso, pero cuando nosotros nos abandonamos, estamos siendo humildes ante Dios y pacientes a la vez. La paciencia Dios no nos la va a dar así, no. Si es un proceso donde nos va a ir purificando y nos va a ir transformando. Pues no me hubiera dicho eso el Padre. Fíjense qué tan vivos somos nosotros, ¿verdad? Como buenos mexicanos dicen. Cuando me dijo eso el Padre, pues yo dije, ay Señor, pues a la oración que estábamos, Señor, yo te pido, ya le iba a empezar a pedir otra vez, porque somos buenos para pedir. Señor, yo te pido, y que me acuerdo y digo yo, te pido lo que me quieras dar, Señor. Te pido lo que me quieras dar, Señor. Y dame de tu gracia para seguir conforme a tu voluntad. Pero eso es un aprendizaje, como a través de ese proceso Dios te va a ir amoldando, transformando, y después también el mismo Espíritu Santo te va a dar las palabras para que nosotros podamos pedirle a Dios lo que necesitamos. Es allí donde entra la gracia de Dios. Así nosotros al ser obedientes, al sumergirnos en la palabra de Dios, pues nos hace cómo hablarle, cómo expresarnos. Pero también yo no me quiero enfocar ya tanto en esta cita bíblica, puesto que ya la habíamos meditado el domingo pasado. Quiero enfocarme en la carta del apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 3 al 11. ¿La quieres proclamar o la proclamo? Dice, vean cómo sabremos que los conocemos. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas, y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven. Desde ayer nos está hablando cómo cumplir el mandamiento del amor. Y el cumplir el mandamiento del amor es no solapar a la persona que amas, es no hacerte de la vista gorda y decir, pobrecito, pobrecita, pobrecito de mi esposo, yo tengo la culpa, o mi esposa X. Eso no es amor, mis hermanos. Duele, sí duele y mucho duele. Pero te va a doler más verlo caer o caer a esa persona si seguimos solapando las cosas. ¿Qué dicen los refranes hasta la vida diaria? Al toro hay que tomarlo por los cuernos. A los problemas hay que darles el enfrentamiento con la verdad. Y cuando se enfrentan las cosas con la verdad, permanecemos en la luz y la misma verdad nos hace libres. Podemos soltarnos, podemos conocernos, tal vez podemos gritonearnos en ese momento,
soltar lágrimas, hacer lo que sea, pero Dios permite todo para sacar algo mucho mejor de lo que vivimos o de lo que estábamos viviendo. Dice aquí que si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces decimos, yo conozco a Dios, Dios está conmigo y todo esto? Pero ni siquiera, y me voy a atrever a decir por alguien cercano a mí, ¿ok? No, para nadie, pero para cercano a mí. Yo conozco y Dios está conmigo, pero ni siquiera se atreve a realizar el sacramento del matrimonio. ¿Cómo podemos decir que Dios está conmigo si yo no cumplo lo que Él manda? Que dice, yo lo conozco, pero no guarda mis mandamientos, y ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Y también dice, vean cómo conoceremos que estamos con Él, porque Dios está conmigo, yo estoy con Él, Dios está conmigo. Vamos a ver cómo dice que es estar, cómo es estar con Él. Dice, si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído, y sin embargo se los doy como nuevo mandamiento, como un mandamiento nuevo que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. ¿Se fijan? Cuando empezamos a mover Dios, una conversión, mis hermanos, hay muchas personas que sí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y cuando empieza una conversión verdadera, Dios va sacando toda esa pudrición. Haz de cuenta como los que conocen cuando aran la tierra, ¿verdad? Cuando aran la tierra, ¿cómo van arando los surcos? Van arando los surcos y entre esa meneadera así de tierra van sacando zapatos viejos, bolsas, ropa sucia, de todo cochinero. Así mismo es cuando tú verdaderamente empiezas una conversión. Vas sacando toda esa basura, vas sacando odios, vas sacando rencores, vas sacando resentimientos, vas sacando la envidia, vas sacando la soberbia, vas sacando los vicios, vas sacando la pornografía, el adulterio, la lujuria, la gula. Toda clase de basura la vas sacando. ¿Y a dónde la vas entregando? A los pies de Cristo, a los pies del Señor. ¿Y cómo la entregamos? Por medio del sacramento de la confesión. No hay otro camino, mis hermanos. No hay otro camino de despojarnos y de sacar toda esa basura que nosotros tenemos acupilada allí. No hay otro camino más que la confesión, pero una confesión genuina y verdadera. Y así es como se va a ir, ¿qué dice aquí? Y así es como se van a ir disipando las tinieblas, dice. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. Y muchas veces nos pasa, mis hermanos, que dicen, yo ya perdoné, pero en cuanto le tocas la llaga, haz de cuenta que le tocas una llaga con pus, que nomás haces esto y revienta. Dios nos invita, mis hermanos, con estas lecturas a que verdaderamente nos examinemos
no nos está insultando de que, ay, para hacerlos sentir mal, para que vean que tengo el poder y que yo soy Dios. No, porque lo que Dios quiere purificarnos para que nosotros salgamos brillantes como esa luz que Él nos menciona aquí, para que nosotros podamos caminar con esa luz, con ese brillo en nuestros ojos, en nuestra cara, en nuestro corazón sobre todo. Porque si tú traes la luz de Cristo en tu corazón, mi hermano, aunque te hagan lo que te hagan, sí te va a doler porque somos humanos. Mismo a Dios le dolió. Imagínense cuando los apóstoles andaban con ellos y que no los recibieron y que les hicieron, ¿qué fue lo que les hicieron? No me recuerdo ahorita, que les hicieron desaire en ese pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Santiago y Juan? Se enojaron y que dijeron, Jesús, ¿hacemos llover fuego del cielo para que aprendan? Jesús dijo, tranquilos, les regañó. Por eso les decían los hijos del trueno, porque ellos querían que se convirtiera la gente, pero ya, en un principio a lo mejor nosotros estábamos igual así, porque decíamos, ¿cómo es posible que la gente no capte, que la gente no entienda? Pero sabemos que es un proceso, y sabemos que no es fácil tampoco, y que no es de la noche a la mañana, pero con Dios todo es posible, mis hermanos. No hay pecado, escuchen bien, no hay pecado tan más grande, tan más podrido, tan más oscuro, que Dios no perdone. No lo hay, mis hermanos, porque la misericordia de Dios es infinitamente, como lo dice la palabra, sin límite. Pero también cuidado de no caer en el abusar de la misericordia de Dios, porque podemos buscar su misericordia, pero cuando caemos en una comodidad, en un acomodamiento, porque el Padre me dijo que no me preocupe, porque un predicador me dijo que Dios conoce nuestras debilidades, o porque ya oí por allí que Dios es más amor que justicia. Cuidado, mis hermanos. En ninguna cita bíblica dice que Dios se arrepiente de lo que ha dicho en su palabra. Y si Dios cumple su palabra, su garantía es si Dios te da una promesa, su garantía es su palabra. Dice en el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. Y en cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. ¿Qué sabes? Sí, mi amor, quería aquí en el capítulo 8, versículo, y dice, sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. El verdadero amor que desde siempre Dios nos hablaba y como siempre nosotros necios no entendíamos, y que a través de Jesucristo nos da a mostrar el verdadero sentido del amor, no el amor que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Que en veces nos podemos confundir, un amor simple, sencillo, sin bases, sin cimientos, sin raíces, que con el tiempo se va desmoronando porque no hay bases. ¿Y qué es el amor? El amor es darlo todo por el que más amas. ¿Y quién es el que debemos amar más? Es a Jesucristo, a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a tener toda la capacidad para poder aplicar la caridad. ¿Qué es la caridad para el mundo? La caridad para el mundo es dar un burrito, un taco al que está ahí en la esquina, en la calle, o al que necesita. Esa es la caridad del mundo. ¿Cuál es la caridad de Dios que viene a través del amor? Es que tú tengas ese celo apostólico para ir a salvar almas. Esa es la verdadera caridad, que tú te intereses por rescatar a tu esposo, a tus hijos, a los que están cerca de ti, a los que tal vez Dios te ponga en el camino para hablarles de ello. Y ya el amor, la caridad, entonces viene la humildad. ¿Y qué es la humildad? Hacer la plena
voluntad de Dios. Entonces, pues de esta manera es como aprendemos a amar. Como dice mi esposa, no es fácil, es un proceso, pero si doblamos rodillas, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como decía mi esposa, a mí me llena, cuando yo escucho esto, que no hay pecado tan más sucio que no perdone Dios, a mí me llega, porque a mí el Señor me limpió de todos mis males, me rescató de lo más profundo, de lo más sucio, de lo más podrido. Y algo que yo no creía era que Dios me fuera a perdonar. Jamás en mi vida yo pensé que Dios fuera a perdonarme tanto pecado. Y ese es uno de los grandes errores también que cometemos, que dudamos de la misericordia de Dios. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que podemos cometer más grande, dudar de la misericordia de Dios. Dudar de que Dios verdaderamente nos redime y nos perdona, mis hermanos, sin reproche alguno. Nos perdona y nos dice, ¿te acuerdas dónde estabas? Y te acuerdas de esto, como a veces nosotros lo hacemos cuando discutimos con el esposo o cuando discutimos con los hijos. Hijo de tu, y te acuerdas de esto y te acuerdas de aquello. Y ya después, pero está bien, te perdono. No, Dios no es así. Dios te dice, vengan a mí los cansados, que yo los aliviaré. Pues su carga es liviana, mi carga es liviana y mi yugo ligero. Muchas veces tenemos miedo a ese cambio, por eso es que se aferran al mundo, y cuando hablamos del mundo no es especialmente la creación, sino la maldad, la corriente de lo que envenena y putrifica el alma y el cuerpo. Porque primero te manchas el cuerpo, primero te manchas, te denegras y después pierdes el alma. Pero aún así denigrada y manchada como estás, si tú llegas a los pies de Cristo, te lava, te lo purifica y te hace más blanca que la nieve. Siempre y cuando tú estés dispuesta a cambiar y a redirigir otra vez esa vida conforme a Dios. Los sacramentos, mis hermanos, están claramente establecidos en la Sagrada Escritura. Por eso les decía que en estos videos, a lo mejor ya los han escuchado en otros sacerdotes, en otros predicadores, muchas cosas de que los sacramentos o temas así, pero tal vez nosotros los podemos explicar a como Dios nos los ha mostrado a nosotros. Esa es la diferencia, de que cada quien a Dios le dio una manera de cómo compartir esa buena nueva, esa vida nueva en Dios, y que todo es posible para el que cree. Si tú lo crees, mi hermano, de ti Dios hoy hace maravillas, si tú lo crees y obras conforme a Él. De verdad, cuando yo volví, yo les voy a explicar, volví a recibir a Jesús. Yo duré como, sin mentirle, años, no recuerdo ahorita, años sin recibir a mi Jesús. Años, iba a decir poquitos, pero no, sí fueron muchos años que me separé de Él, que me perdí, pero que Él me volvió a encontrar. Yo no fui quien puso los ojos en Dios, sino es Él quien pone los ojos en uno. Nosotros no escogimos a Dios, nosotros no escogimos a Jesús. Jesús nos escogió, al igual que tú estás del otro lado ahorita, te está escogiendo, mi hermana, mi hermano. Te está escogiendo para que tú seas ese discípulo de Él, para que tú sigas llevando su palabra a más personas, comenzando en tu familia, haciendo ese cambio que Él siempre ha querido en ustedes, que siempre a lo mejor por boca de otras personas, no de la misma manera, pero haciéndoles ese llamado, y que hoy día no te hagas sordo a esa palabra.
pues precisamente para eso queríamos las charlas en el YouTube, para charlar ya más a fondo, más con fotos, mostrarles testimonios, mostrarles documentos y todas esas cosas, para que pudiéramos hacer una sala de charlas y que Dios, todo esto lo depositamos en las manos de Dios y que se obre en el momento, en el tiempo y conforme Él quiera, a la hora que quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Nosotros estamos abiertos, inclusive nos ha llevado a misionar a diferentes lugares y también estamos abiertos a su gracia. Mis hermanos, pues ahí está. ¿Qué debemos de hacer? Despojarnos de todo odio, de todo rencor, de todo aquello que nos lastima, y que el perdonar no requiere que tengas una relación con esa persona. No requiere que, ay, pues ya la perdoné, pues tengo que ser bien cuatacha, bien acá, güey, y tengo que, no. Perdona y sigue adelante. ¿Qué decía nuestro Señor cuando perdonó a Magdalena? ¿Quién te ha acusado, mujer? ¿Quién te ha condenado? Nadie, mi Señor. Entonces levántate y no vuelvas más. Levántate tú donde estás. Levántate tú que duermes y la luz de Cristo brillará sobre ti. Todos los días Dios nos da una oportunidad, día con día, porque todos los días pecamos, mis hermanos. De alguna o de otra forma, todos los días pecamos, pero todos los días Dios nos da una nueva oportunidad para enmendar lo que hemos fallado hoy día, por decirlo. Hoy fallé en esto, mañana, con todas las ganas de mi corazón y con la gracia de Dios, evitaré eso. Y así sucesivamente. Hay veces que vas a decir, siento que camino pero no avanzo, no importa. Tú sigue sin mirar atrás. Y pues muchas gracias por estar aquí. Ya sabíamos que el santo del día de hoy es 29 o 30. No, hoy es Santo Tomás de Basque, obispo y mártir. Tomás nació en Londres en 1117, 8 años después de la muerte de San Anselmo, de quien estaba destinado a ser sucesor. Abrazó el estado eclesiástico y se hizo clérigo de Teobaldo, arzobispo de Canterbury, con cuyo permiso marchó a Italia